Bien, buenas noches. Sean bienvenidos todos a este trabajo del día de hoy, ¿sí? Agradeciendo a Piaget Educa por esta oportunidad de poder estar junto a ustedes. Y realmente que para nosotros siempre es un placer, decíamos, el poder eh, compartir con ustedes cada temática que nos vamos, digamos, encontrando. Y entonces, sí, pues, tenemos que mirar de alguna manera todo aquello que nos permite mirar el trabajo con la matemática, ¿cierto? Así que el día de hoy hemos dispuesto, digamos, esta sesión, que por cierto es una sesión que lo que busca es ubicarnos en la gestión de los aprendizajes del área matemática en este año escolar 2021, con miras a lo que será pues el ascenso, el concurso de ascenso, ¿cierto? Y entonces lo primero que tengo que hacer para todos aquellos que están en la plataforma y aquellos que están ahora por Facebook, ¿cierto? Que tenemos que entender lo siguiente. Esta lámina me dice mucho, esta lámina ha ayudado de alguna manera a entender cómo se tienen que gestionar los procesos de aprendizaje en el área de matemática hoy en día, ¿cierto? Entonces la idea va por ahí, ¿cierto? Y entonces una de las primeras cosas que decíamos que tenemos que tomar en cuenta, tomar en cuenta es esto, ¿no? Y aquí maestros y maestras, o sea, decíamos el entorno en el cual ahora tenemos digamos, que desarrollar estos aprendizajes, entendiéndose aprendizaje igual a competencia, ¿cierto? Y voy a partir de aquí para desencadenar todo lo que vamos a hacer el día de hoy y echarle una mirada, obviamente, al trabajo que se viene haciendo en el Aprende Casa, que es prácticamente el referente que tenemos ahora para lo que será nuestro examen para ascenso, ¿cierto? El trabajo que estamos haciendo ahora con la matemática y que tendrá que ser muy bien visto y evaluado en este examen. Muy bien. Una de las primeras cosas que yo tengo que decir es justamente que estamos frente a un aprendizaje situado, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Estamos cada día tratando de que la matemática sea una matemática realista, que la matemática sea una matemática de alguna manera de contexto extra matemático. Antes apostábamos más por la matemática de contexto intramatemático, ¿cierto? Eso lo sabemos todos. Y probablemente estuvimos acostumbrados antes con el otro enfoque, digamos, en plantear una serie de ejercicios, ¿cierto? Porque siempre nuestro trabajo se tornó así, ¿no? Planteábamos el título de la clase, damos la conceptualización, ¿cierto? La formalización, ¿no? Las fórmulas, y luego hacíamos ejemplos, poníamos algunos ejercicios y recién, luego a la semana siguiente, hacían problemas sobre ecuaciones o problemas sobre el tema que estábamos tratando, ¿cierto? Entonces, esa forma de enseñar matemática, de alguna manera, hizo obviamente que algunos que sí les gusta la matemática, que lo llevan en la sangre, aprendieran matemática, pero otros que prácticamente necesitaban más apoyo, necesitaban entender y dar una buena justificación al aprendizaje de la matemática, sencillamente no aprendieron nada. Entonces, a partir de la implementación del currículo nacional que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Se plantea, bueno, ya desde el diseño también se planteó, pero no se entendió quizás la forma como se tenía que ir implementando, de tal manera que todavía algunos continuaban con esa metodología que mencioné hace un momento, y de pronto ahora nos enfrentamos al currículo nacional de educación básica y nos dice que el enfoque de enseñanza en la matemática tiene que ser enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿cierto? Entonces, ante este aprendizaje situado que se nos está exigiendo, tenemos que entender por qué situado, porque este aprendizaje tiene que ser, digamos, trabajado, y las evidencias que vamos a tener de que si nuestro estudiante está aprendiendo o no,
tiene que responder a dos grandes aspectos. Debe responder primero, decíamos, a la situación significativa que estamos trabajando, y en segundo lugar debe responder a los propósitos de aprendizaje. Y aquí hay que aclarar algo. No significa que la situación significativa es lo principal, ¿no? Porque algunos nos terminamos quedando en la situación significativa, ¿no? Algunos decimos, bueno, vamos a trabajar, digamos, en la situación significativa sobre el uso y abuso del Internet, o la cocina mejorada, o sobre el emprendimiento, que es digamos, las experiencias que estamos trabajando ahora en el 26 hasta mayo. Y de pronto decimos, no, vamos a trabajar la lluvia, el proceso de vacunación, las elecciones, qué sé yo, y nos quedamos ahí un poco fascinados en los problemas, ¿cierto?, que hay ahí, ¿no? Que hay ahí planteados. Y nos olvidamos de lo principal. ¿Cuál es lo principal? Nos olvidamos de los propósitos de aprendizaje. Entonces, yo lo primero que tengo que decir en esta noche, para poder desencadenar todo el trabajo que vamos a hacer, es que la situación significativa es nada más y nada menos que el pretexto que nosotros usamos para generar aprendizajes en los estudiantes. ¿Qué aprendizajes? Obviamente que están planteados desde los propósitos de aprendizaje, ¿cierto? Y todos sabemos que aprendizaje igual a competencia hoy en día. Y por lo tanto, si aprendizaje es igual a competencia, lo que tenemos que hacer es, en cada situación a la que enfrentamos al estudiante, lo que tenemos que hacer es ayudarle para que movilice, para que combine las capacidades de la competencia, ¿cierto? Pero otro detallito acá también en este trabajo que estamos haciendo ahora es que, como trabajamos, y la señal, digamos, de que nuestro estudiante está aprendiendo son sus evidencias de aprendizaje, o sea, son sus actuaciones o producciones, en este caso, la resolución de los problemas que se le plantean. Entonces, prácticamente, lo primero que tenemos que ver es que esta evidencia que me da cuenta de que mi estudiante está aprendiendo matemática, si bien es cierto, dijimos, responde a la situación significativa, pero en segundo lugar tiene que responder a todo el paquete de propósitos de aprendizaje. Y uno de los primeros, digamos, buenas intenciones de los propósitos es que debe responder al enfoque del área. O sea, yo no puedo aceptar, yo no puedo tampoco exigir como evidencia de aprendizaje una batería de ejercicios hoy en día, por ejemplo, ¿no? Enseño ecuaciones y le pongo una batería de 10, 20 ejercicios nada más, así sueltos, de carácter intramatemático, sin contexto. No podría, ¿cierto? Porque me salgo del enfoque. Entonces, pero sí podría plantear situaciones problemáticas, ¿cierto?, sobre ecuaciones que se resuelven usando ecuaciones, en este caso, ¿no? Entonces, por eso es que lo primero que tengo que decir es que las evidencias, dije, responden a la situación significativa, que es el pretexto que usamos para enseñar, y los propósitos de aprendizaje. En primer orden, tiene que estar esa evidencia de aprendizaje en el marco del enfoque. Tiene que ser un problema resuelto. Segundo, tiene que responder también a los enfoques transversales como propósito. En ese problema, en esa situación que estoy prácticamente intentando retar a nuestro estudiante, seguramente quiero desarrollar algún valor, alguna actitud demostrable, ¿cierto? Será de tipo ambiental, será inclusivo atención a la diversidad, será de derechos, será igualdad de género, será búsqueda de la excelencia, o será orientación al bien común. ¿Qué será? ¿Cuál de los 7 enfoques transversales estoy trabajando en esa resolución de problemas que le permitan desarrollar valores y actitudes a mis estudiantes? Pero lo central, dijimos, de los aprendizajes es la combinación de capacidades de la competencia. Y que obviamente eso lo vamos a poder ir dando cuenta, ¿cierto?, esa gradualidad a través de los desempeños y los estándares. Por eso es que decimos, ¿no?, una evidencia prácticamente qué rol, qué papel juega ahí los estándares y desempeños. De los estándares y los desempeños se sacan, se formulan, se generan los criterios con los que voy a evaluar esa evidencia. Por eso es que esa evidencia tiene que responder obviamente a ese estándar y a esos desempeños. Significa que a un niño de primera secundaria yo no le puedo pedir una evidencia de tercero o de cuarto o de quinto, ¿cierto? Se supone, porque hay un estándar, hay un techo, hay un mínimo, ¿cierto? Ese mínimo se llama estándar de aprendizaje. O sea, la meta, digamos, si bien es cierto, la meta de escolaridad es el perfil de egreso, ya me estoy metiendo al currículo, la meta de ciclo es el estándar y la meta de grado es el desempeño, así hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, si yo pido una evidencia para el sexto ciclo, obviamente esa evidencia tiene que responder al sexto ciclo, o sea, primero y segundo de secundaria, ¿cierto? Si yo pido una evidencia del séptimo ciclo, especialmente quinto grado, tiene que responder al quinto grado. O sea, no podría pedirle a un niño de quinto grado de secundaria una evidencia
que sea de niño de primero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay estándares y desempeños que me regulan, digamos, qué es lo que debe hacer un estudiante, ¿no? Que puede hacer un estudiante. Entonces, miren cómo esta lámina me está ayudando a entender cómo se tiene que gestionar de alguna manera los aprendizajes y cómo se tiene que ir mirando esas evidencias de aprendizaje, ¿cierto? Y por otro lado, entonces, si tengo evidencias hechas por los niños, que son actuaciones o producciones, significa entonces que yo uso criterios, que les doy, antes de enviarlos a hacer la tarea, les doy los criterios, las reglas de juego. Y esas reglas de juego, dijimos, si son esos criterios para evaluar evidencias y solamente valoramos el desempeño, si está en inicio, en proceso o en logrado, estoy hablando de evaluación del aprendizaje, ¿cierto? Si saco solamente lo quiero para sacar notas, ¿cierto? Para determinar en qué nivel del desarrollo de la competencia se encuentra, ¿no? Si tiene C, si tiene A, B, A o AD. Pero si esa evidencia la analizo más bien para determinar la brecha, qué es lo que no está logrando mi estudiante, y inmediatamente me pongo a retroalimentar, estoy hablando de evaluación para el aprendizaje. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en el marco del enfoque formativo? En realidad, el enfoque formativo tiene dos grandes brazos, ¿cierto? Evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Pero esas son las condiciones, digamos, las que estoy explicando, ¿no? Criterio, cuando yo analizo evidencias, ¿cierto? Con buenos criterios, pero solo para valorar si está en inicio de proceso o logrado, prácticamente estoy hablando de evaluación del aprendizaje. Pero si uso esos criterios para evaluar esas evidencias dadas por los niños, para determinar brecha y comenzar a retroalimentar para lograr lo mínimo esperado por el estudiante, estoy hablando de evaluación para el aprendizaje, que es lo más fuerte ahora, ¿cierto? Listo, entonces, tienen una idea de cómo se va a gestionar, tienen ya los conceptos que voy a utilizar durante todo este trabajo que vamos a hacer hoy día. Listo. Por eso es que, maestros, por ejemplo, que la clase de hoy tiene que ver cómo se están gestionando desde el año pasado, 2020, y este año 2021, 2021, cómo se están gestionando los aprendizajes en matemáticas. ¿Por qué tengo que usarlos como referencia a esto? Porque sencillamente sobre esto me van a evaluar, sobre esto me van a evaluar ya sea en la prueba de ascenso y hasta en el nombramiento también. Y entonces yo tengo que tener claro que ahora las competencias, y solamente para mostrarles las competencias, digamos, las 4 competencias de nuestra área de matemática, con sus 4 capacidades cada una, se usan para enfrentar, retar a los estudiantes, ¿cierto? A resolver situaciones, y lo central, como dije, son el desarrollo de las competencias. Entonces, así viene, esto es tomado del año pasado, ¿cierto? Por eso dije primero 2020. Así estuvimos trabajando las experiencias semanales del año pasado y hasta quincenales en algunas cosas, ¿no? Un contexto, digamos, extra matemático, ¿cierto? Eso es lo que se busca, o sea, un contexto real, cercano al estudiante. Ya poco se está usando contextos intramatemáticos, ¿cierto? Así ejercicios o operaciones matemáticas sueltas, alejadas de la realidad, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, se le está, en el marco de este proyecto, una crónica del 2020 para seguir construyendo como país. Lo que se pide es que los estudiantes, por ejemplo, si repasamos esto el año pasado, elaborar una crónica, y para elaborar esa crónica, obviamente, cuál era el trabajo porque este era un proyecto también de alguna manera integrado, cuál era el trabajo del área de matemática, qué iba a hacer la matemática. La matemática iba, obviamente, a recopilar, organizar y representar los datos, así como para calcular las medidas de tendencia central y localización. Esa tarea se les dio. Mientras que a los amigos de comunicación se les pedía, pues, que de alguna manera apoyen también, porque finalmente se necesita, para poder leer, interpretar, se necesita obviamente comprensión lectora. Entonces, la idea era que en este proyecto, por ejemplo, primero se empezaba representando las características de una población, determinando muestras, ¿cierto? Luego aplicando medidas de tendencia central y medidas de localización, luego interpretando, realizando las inferencias de tablas y los gráficos que nos representan mejor la información, y así como diversos textos, como dice la teoría, ¿no? Entonces, esa es la forma como se planteaba el año pasado, de alguna manera, este trabajo. Solamente estoy mostrando, de alguna manera, hacia dónde veníamos trayendo las actividades, ¿sí? Entonces, si esa es la intención, maestros, de este trabajo que se hizo el año pasado, ¿cierto?
por ejemplo, y los retábamos a los estudiantes así, cómo nos han desafiado los hechos y la experiencia vivida en el 2020 y cómo los hemos enfrentado. ¿Qué proponemos y qué compromisos asumimos para continuar nuestros proyectos de vida y de país? ¿Cierto? Entonces, el aporte de matemática era recopilar información, organizarla, procesarla y obviamente ayude a dar explicaciones, sacar conclusiones y dar recomendaciones también. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, el año pasado las competencias, de las 4 competencias, las que más hemos trabajado obviamente son resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre, y la que más hemos trabajado también es resolver problemas de cantidad. De regularidad, equivalencia y cambio, algo, y también de forma, movimiento y localización, también se tuvo que hacer. Pero en realidad las dos que más tuvieron más sesiones, digamos, fueron gestión de datos e incertidumbre y resolver problemas de cantidad. Pero aquí está justamente nuestro punto de partida, ¿no? ¿Qué necesito yo para poder encarar este 2021, decíamos, ¿no? Yo necesito, primero, comprender las competencias que estoy trabajando. Porque como ya les expliqué, si bien es cierto, tenemos una situación significativa, pero esa situación significativa solamente es el pretexto que usamos para enseñar. En realidad, nuestra chamba, nuestro trabajo, son los propósitos de aprendizaje, ¿cierto? O sea, la combinación de capacidades de la competencia. O sea, trabajar con el enfoque centrado en la resolución de problemas. O sea, desarrollar valores y actitudes en los niños. O sea, tratar de que esas evidencias de aprendizaje sean enmarcadas dentro de lo que consideramos la meta de ciclo y la meta de grado, ¿cierto? Entonces, estas cositas son las que de alguna manera están ayudando a que nosotros podamos promover aprendizajes de calidad en los estudiantes. Entonces, cuando yo me enfrento a una situación problemática donde tengo que resolver problemas de cantidad, ¿qué tengo que hacer? Sencillamente, lograr que en ese problema, en esa situación que estoy resolviendo, mi niño traduzca cantidades de expresiones numéricas, ¿no? Ya dijimos hasta dónde llega, traduce cantidades de expresiones numéricas, modelar la realidad, ¿cierto? Expresarlo con símbolos, con números. Comunicar su comprensión sobre los números y las expresiones. Interpretar, obviamente, conceptualizar de alguna manera, manejar algunos conceptos que nos tienen que ayudar a tomar las mejores decisiones y operaciones en resolver un problema. Pero sobre todo viene la tercera capacidad. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Encontrar ya el numerito llamado respuesta. Pero hoy en día ahí no termina el problema, ¿cierto? El problema termina cuando nosotros argumentamos sobre cómo hemos relacionado, digamos, en este caso, los números y las operaciones, hablando de esta primera competencia, para encontrar la solución, ¿cierto? De eso se trata. Es cierto, todos somos conscientes que muchas veces los textos, la mayoría de los textos, han venido solamente preparados para trabajar hasta la tercera, combinar hasta la tercera capacidad, hasta encontrar el numerito llamado respuesta, ¿cierto? Y no nos exige argumentaciones, no nos exige conclusiones ni recomendaciones, ¿cierto? Para poder llegar hasta la cuarta capacidad. Lo mismo pasa con regularidad, equivalencia y cambios, si se han dado cuenta. Lo mismo pasa con forma, movimiento y localización. Y lo que no queremos ahora, ¿cierto? Porque la idea es que todos lleguen hasta combinar la cuarta capacidad, todas las competencias, y lo estamos intentando, digamos, y se han dado cuenta en las experiencias de aprendizaje que estamos trabajando este año 2021, y desde lo que se planteó como referente para la evaluación diagnóstica también. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Ahí se planteó prácticamente poder recomendar, poder sacar conclusiones, ¿cierto? Finalmente con la información procesada. Estoy hablando de resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entonces, maestros, si nuestra matemática prácticamente tiene que moverse en el enfoque centrado en la resolución de problemas, tiene que moverse como combinación y movilización de las capacidades de cada competencia, entonces significa, maestros, que nuestra matemática tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esa matemática hoy en día? ¿Cierto? ¿Cuál es ese propósito? El propósito de nuestra matemática, mis estimados maestros que están aquí conmigo, escuchando, y que están siguiéndonos a través de Facebook o a través de la plataforma, obviamente, el propósito es formar ciudadanos. Pero esos ciudadanos, no cualquier ciudadano, sino ciudadanos capaces de entender e interpretar el mundo que los rodea, ¿cierto? Por eso que tenemos un perfil de egreso en el currículo, dice, interpreta la realidad, ¿cierto? Y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos. Ese es el sueño que se tiene
de toda la escolaridad, que la matemática le sirva para eso al estudiante, para interpretar la realidad y para tomar decisiones, como bien lo dice acá, que pueda ser capaz de resolver problemas, obviamente utilizando estrategias y conocimientos matemáticos, ¿cierto? Pero que sea una matemática, no una matemática puramente matemática, como hemos dicho siempre, intramatemática, no, sino que sea una matemática de contexto, con situaciones, ¿cierto? Cercanas a la realidad del estudiante, situaciones económicas, puede ser, situaciones propiamente matemáticas, situaciones científicas, situaciones productivas, situaciones sociales, ¿no? Pero obviamente que emerjan de la propia realidad de nuestros estudiantes. Entonces, la idea va por ahí. Hoy en día estamos tratando de enfrentar a nuestros estudiantes a diversas situaciones, ¿cierto? Porque esperamos, pues, que con este trabajo que se está haciendo ahora, ¿cierto?, de combinación de capacidades de la competencia en el marco del enfoque, en realidad se puedan desarrollar las 4 competencias, ¿cierto?, como lo dice la gráfica, y llegamos a lo soñado. ¿Cuál es lo soñado? El perfil de egreso. Hemos dicho, meta de escolaridad, desde la matemática, este rasgo de perfil. ¿Qué dice? Interpreta la realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para lograr esto? Obviamente hay que trabajar fuertemente las 4 competencias de nuestra área, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, un poco mirando, decíamos, nuestro enfoque, porque a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Es que acaso no siempre hemos estado resolviendo problemas? Sí, en un momento quizás, y yo les dije, inclusive en el SN del 2005 al 2015 también se buscaba, digamos, ser nuestro este enfoque, ¿cierto? Pero no se logró concretar, digamos así. ¿Por qué? Porque seguimos muchas veces poniendo el título de la clase, conceptualizando, de alguna manera dando los teoremas, las propiedades, ¿cierto? Y luego un poco de ejercitación y recién a la semana siguiente los problemas. Hoy en día todo ese proceso cambió, ustedes lo saben mejor que yo. ¿Y cambió por qué? ¿No? Cambió porque lo que tenemos que lograr ahora es enfrentar al niño a situaciones, digamos, un poco más reales. Y por eso es que el enfoque de nuestra área está sustentado, como ustedes muy bien lo saben, en la teoría de situaciones didácticas descritas por Guy Brossiu desde el 86, ¿cierto? Se tiene que trabajar con situaciones, dice, y enfrentar al niño a situaciones en las que él pueda ir comprendiendo de alguna manera algunos procesos, algunas estrategias, y la formalización es al final, ya lo veremos aquí. Según los procesos didácticos, la formalización es después de haber, obviamente, comprendido el problema, después de haber buscado más de una estrategia, después de haber hecho diferentes representaciones, recién se reflexiona para formalizar, ¿cierto? Para decir, con este teorema, con esta propiedad, con este algoritmo, yo resuelvo el problema, ¿sí o no? Entonces, acá estamos hablando de que nuestro enfoque justamente se sostiene en situaciones didácticas, se sostiene en la matemática, en la enseñanza de la matemática realista de Hans Freudenthal, ¿no? También hay un capítulo importante que tenemos que reconocer, los 6 principios de la educación matemática realista, ¿cierto? Pero también está sostenido en la resolución de problemas descrita por Alan Schwelber y por Santos Trigo, que prácticamente plantean que el estudiante tiene que desarrollar, digamos, sus competencias matemáticas resolviendo problemas sobre, ¿no? Obviamente, bajo el enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿no? Donde es sobre, en y para la resolución de problemas, esa es la idea, ¿no? Entonces, el tema va por ahí. Entonces, yo quisiera que podamos entender que en estos tiempos, ahorita, ya no podemos dar, como dije, como evidencia de que mi niño está aprendiendo un conjunto, la resolución de un conjunto de ejercicios así sueltos, sin conexión con la realidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos estaríamos saliendo del enfoque, así de sencillo. Entonces, sí es cierto, hay todo un marco teórico, como bien he dicho, hay todo un marco metodológico que sustenta nuestro enfoque de área, que ya lo iremos estudiando en las diferentes sesiones, porque tenemos también que reconocer que todo esto que estamos haciendo ahora tiene su base también en el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, en problemas, perdón, el método de la resolución de problemas de Josh Polya, los 4 pasos para resolver problemas, ¿cierto? Y todo lo que estamos proponiendo acá, inclusive Vangeli, Guzmán, y todos los matemáticos que ahora están aportando de alguna manera para encontrar una mejor didáctica de enseñar una mejor forma de enseñar la matemática, ¿correcto? Entonces, en conclusión, profesor, ya, ¿qué me quiere decir?
Lo que te quiero decir, mi estimado maestro y maestra, es que nuestra responsabilidad como maestros de matemática es desarrollar competencias y capacidades de esta área, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obviamente combinando, movilizando las capacidades de cada competencia cuando enfrentamos a los niños a la resolución de problemas. Esa es la única manera, que el niño vaya combinando cada vez de forma más eficiente, más eficaz las capacidades de la competencia cuando resuelve los problemas, ¿cierto? Listo. Entonces, habíamos dicho ya eso. También venía diciendo yo a lo largo de estas exposiciones que tenemos que, si nuestro enfoque es centrado en la resolución de problemas, entonces nosotros tenemos que entender al menos cómo es la estructura de un problema, cuáles son los elementos de un problema, porque la idea del enfoque es no solamente que el niño sea capaz de resolver problemas, sino que sea capaz también de plantear o de crear o diseñar nuevos problemas. Pero ¿cómo va a diseñar mi estudiante nuevos problemas si es que no sabe, obviamente, cuál es la estructura de los problemas, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? Acá en el Perú tenemos a Uldarico Malaspina, que se ha dedicado, es catedrático de la Católica, se ha dedicado toda su vida, los últimos años de su vida justamente a trabajar esto sobre la creación de problemas también matemáticos, ¿cierto? Se lo recomiendo, tiene mucho material muy bueno. Y él dice que, basado obviamente en otras teorías, en otros autores también, dice que un problema mínimamente tiene 4 elementos, ¿cierto? Por un lado, tiene la información, que son los datos cuantitativos o las relaciones que se dan con las que vamos a resolver el problema, obviamente, ¿cierto? Lo que no debe faltar en un problema, en realidad, es el requerimiento. ¿Qué es el requerimiento? Es lo que se nos pide que encontremos, es la incógnita, ¿cierto? Lo que se nos pide que examinemos o concluyamos el problema. ¿Qué más tiene un problema? Un buen problema matemático tiene el contexto, que ya venimos hasta el cansancio diciendo. Si bien es cierto, hay 2 tipos de contexto. El contexto intramatemático o puramente matemático, se refiere a la explicación algorítmica en un ejercicio, ¿cierto? De una propiedad, de un teorema. Y a un contexto extramatemático, cuando ya enfrentas al estudiante a un problema, pero que está cercano, está ligado, obviamente, a su realidad, ¿cierto? Y que él tiene que solucionar, obviamente. Y por último, todo problema tiene un entorno matemático, o sea, tiene un marco matemático, tiene conceptos matemáticos que usar, ¿cierto? Por ejemplo, decíamos ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre funciones, ¿no? O sea, todos los conceptos matemáticos que tiene que ir aprendiendo, producto, obviamente, de ir resolviendo los problemas. Entonces, queda claro, información, requerimiento, contexto y entorno matemático, que son los conceptos matemáticos que se usan para resolver ese problema, ¿cierto? Listo, con estas ideas, entonces ahora sí vamos a analizar ya en esta noche, prácticamente antes de irnos a la práctica, y también hemos, porque todo esto luego tiene que llevar a la práctica, poder encarar de mejor manera las casuísticas que se nos vienen en el examen de ascenso, ¿cierto? Entonces, tenemos que actualizarnos, sí, con toda esta información que acabo de decir, con estos conceptos que acabo de refrescar. Entonces hay que entender un poco ahora, maestros y maestras de matemática, el tema de cómo se está gestionando en este 2021, ¿no? Bajo el referente de que nosotros seguimos implementando el currículo nacional, pero lo estamos haciendo ahora a través de la estrategia Aprendo en Casa. Eso es lo que estamos haciendo. Seguimos implementando el currículo, pero lo estamos haciendo ahora a través de la estrategia Aprendo en Casa. Eso ha cambiado nada más, ¿cierto? Radio, televisión, plataforma o la web, ¿cierto? Entonces, para este año, a diferencia del año pasado, que lo que se pasaba en la radio, en la televisión y la propia web distaban mucho, ustedes saben que para este año, en cuestión matemática, en la web aparece una experiencia de aprendizaje que, por cierto, para este año ya no dura una semana ni 2, sino duran de 3 a 5 semanas las experiencias de aprendizaje, y por lo tanto ya se asemejan, digamos, a lo que tenía que durar, a lo que tiene que durar, digamos, en su definición, una unidad de aprendizaje o un proyecto de aprendizaje, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque la experiencia, en realidad, cuando nosotros apelamos a la clasificación de la planificación que hay, tenemos planificación a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Entonces, cuando apelamos a eso, decíamos, mi programación anual para el año es mi programación a largo plazo, ¿cierto? Luego mi unidad, venía otro nivel, ¿no? Mi unidad de aprendizaje,
¿cierto? Venían mis unidades didácticas, perdón, unidad de aprendizaje, proyectos y módulos. Claro que módulos ya casi no usamos para llenar algún contenido, pero sí veníamos usando hasta los 2019 las unidades y los proyectos, ¿cierto? Claro que en secundaria casi siempre hemos estado corriéndole a los proyectos de aprendizaje. Inicial y primaria más han llevado proyectos de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, pero nosotros trabajamos muy bien nuestra unidad con cara de proyecto, decíamos, ¿cierto? Porque buscábamos, intentábamos al menos un poco negociar ahí con los estudiantes acerca de sus necesidades de aprendizaje. Listo. Pero a partir del 2019, justamente finalizando ya para el 20, comenzamos a introducir, digamos, esta idea de experiencia de aprendizaje, que lo único que buscaba no era traerse abajo, obviamente, el tema de unidad y proyecto, ¿cierto? Sino que era esa misma unidad o ese mismo proyecto, pero donde el énfasis lo poníamos en lo que era capaz o lo que iba a ser capaz de realizar el estudiante. Y por eso que cambiamos hasta la redacción, obviamente, de esa unidad o proyecto, ¿cierto? Digamos. Y ahora, por fin, este 2021 va tomando de nuevo digamos, su cuerpo, su orden, porque ya esta experiencia que la conocemos así ahora, porque tiene que ser vivida, vivenciada por el estudiante, en esos términos, no es una nueva forma de planificar, no es que apareció, aparte de la unidad de proyecto, apareció otra experiencia como una nueva forma de planificar, no. Puede ser la misma unidad, puede ser el mismo proyecto, pero con este énfasis de experiencia de aprendizaje. Entonces, ahora la duración, gracias a Dios, ya estamos de 3 a 5 semanas. Por ejemplo, esta va a durar del 26 de abril al 14 de mayo, ¿cierto? Esta que estoy mostrando. Le he tomado como referencia de alumnos de quinto y secundaria, ¿cierto? Para explicar un poco y para poder entender cómo se tienen que gestionar los aprendizajes en este año 2021. Porque eso es lo que tiene que estar clarito, clarito para nosotros. Y luego sí ya nos dedicamos a ejercitarnos con un poco del manejo disciplinar. Pero hoy tenemos que aclarar justamente este tema de cómo se tienen que trabajar las experiencias de aprendizaje. Es cierto, nosotros escuchamos que son referenciales, sí, claro, son referenciales para todo el país y donde el maestro, su trabajo es poder diversificar esta experiencia de aprendizaje. ¿En qué términos? De contextualizar, o sea, acercarlo más a la realidad del estudiante, adecuar en términos de aumentar o disminuir la complejidad de las actividades o adecuar, obviamente, todos los, digamos, los propósitos de aprendizaje que tenemos ahí también. Y hasta podemos poner énfasis, ¿cierto? Que es el otro enfoque que hay que ponerle ahí. ¿Qué es énfasis? Utilizar esta experiencia para desarrollar algún valor, alguna actitud, alguna práctica que queremos instalar en los estudiantes, de vida saludable, qué sé yo, ¿no? Ese es el énfasis. O sea, diversificar significa o contextualizas, o adecuas, o pones énfasis. Y si tienes niños con necesidades educativas especiales, tendrías también que hacer adaptaciones curriculares, ¿cierto? Pero bueno, tenemos la experiencia del 26, 3 semanas, en secundaria, y tenemos acá otra característica. Tenemos un título para la experiencia que se llama Promovemos la toma de decisiones responsables respecto del emprendimiento para el bienestar de nuestras familias y comunidad. Otro detallito, ¿no? La propuesta para este año, que ya se venía, obviamente, estando desde el año pasado, era hacer un trabajo en secundaria, igual que primaria, igual que inicial, un trabajo más integrado, ¿cierto? Claro que ahí tenemos dificultades, no terminamos de ponernos de acuerdo, pero está la propuesta ahí y tenemos que irla asimilando, de tal manera que se entienda que esta experiencia de aprendizaje es la resultante del trabajo de todas y cada una de las áreas, ¿cierto? El trabajo de comunicación, el trabajo de desarrollo personal, el trabajo de ciudadanía y cívica, el trabajo de ciencias sociales, el trabajo de nuestra matemática y el trabajo de ciencia y tecnología, como áreas básicas, digo, ¿no? Y luego no quita que las otras áreas obviamente complementan también con algunas actividades complementarias, diríamos así. Entonces, dos cosas, la experiencia que busca hacer un trabajo más integrado para los estudiantes, donde no solamente se tenga que combinar finalmente capacidad de una misma competencia en la experiencia, sino hasta competencias para ir logrando evidencias o grandes productos también. ¿Se dan cuenta? Entonces, miremos cómo está estructurada esto, por qué se le tiene que llamar experiencia de aprendizaje, por qué no nos quedábamos simplemente con unidad o proyecto así, con esa nomenclatura, que en realidad no ha cambiado eso, ¿no? Es la misma unidad o el nuevo proyecto, dije, pero con este énfasis en experiencia. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que se está pretendiendo hoy en día plantear situaciones, por eso decíamos hace rato, trabajo a partir de situaciones didácticas, ¿cierto?
plantear situaciones y en esas situaciones significativas, que buscamos que sean significativas para los estudiantes, ¿cierto? Se pueda retar al estudiante, se pueda, digamos, lograr que él se motive, ¿cierto? Y que pueda ir haciendo una serie de tareas auténticas, por cierto, que se transforman en evidencias de que va aprendiendo, ¿cierto? ¿Qué son las evidencias? Son actuaciones o producción. Listo, por ejemplo, una situación, dice, este fin de semana llamé a mis primos y me enteré de que mi tío Juan aún no regresa a trabajar en la empresa, ¿cierto? Por motivo de, obviamente, el COVID. Y que probablemente sigue dedicándose a la venta de verduras y frutas en la minivan que compró para que mi tía Gloria haga movilidad escolar. Me cuentan que los primeros meses fueron muy complicados. Mi tío fuera de la empresa y mi tía sin la posibilidad de hacer movilidad. Lo pienso y no me puedo imaginar, no puedo imaginar. Ahora, al parecer, ya no extrañan sus antiguos trabajos, dado que les está yendo muy bien. Sin embargo, me pregunto, ¿qué cuidados están teniendo para prevenir el contagio del COVID-19? ¿Con qué capital habrán iniciado el negocio? ¿Tendrán RU? Entre otras preguntas, ¿no? Esta situación me preocupa, por ello me pregunto, ¿cómo puedo contribuir para la toma de decisiones responsables en los emprendimientos de mi familia o comunidad? Si bien es cierto, este es el reto grande, es el reto mayor, ¿cierto? El reto principal, ¿no? El desafío principal. Pero como ya se dieron cuenta, en la parte superior, porque una situación significativa tiene tres partes. Tiene contexto, tiene retos y desafíos, inclusive tiene intención pedagógica, que no la veo acá, hay que mejorarla, obviamente. Entonces, si ustedes observan en la primera parte, los primeros párrafos, el contexto, ¿cierto? Se van a dar cuenta que ya podemos ir inclinando inclusive algunas preguntas, digamos, básicas para nuestra área, ¿cierto? Si bien es cierto, tenemos un reto principal al que todos vamos a aportar desde todas y cada una de nuestras áreas, pero ya yo recomiendo que cuando estemos con nuestra área, ¿cierto? Planteando los retos y desafíos, lo hagamos mirando las competencias de nuestras áreas, ¿no? De qué manera podemos, por ejemplo, informarnos acerca de cómo contribuir en los emprendimientos de mi familia y comunidad. Estoy invitando a la lectura, ¿cierto? ¿Sí o no? O cómo podemos informar a los demás, ¿cierto?, acerca de los emprendimientos que está realizando mi familia. Está invitando a la escritura, ¿cierto? O sea, a eso me refiero cuando digo por competencia, ¿no? Para poder un poquito ir aportando, ¿cierto?, a esto. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender, que ahora no partimos así con cuestiones sueltas, sino que hay una situación, digamos, que motiva, que lo usamos como pretexto. En este caso, si se han dado cuenta, vamos a usar como pretexto emprendimientos de mi familia o comunidad, ¿cierto? El emprendimiento. ¿Por qué? Porque también, si ustedes se han dado cuenta, para este año tenemos 5 situaciones eje, ¿cierto? Tenemos el cuidado de la salud, del ambiente, ¿cierto? Que se trabajó el año pasado también. La convivencia en el hogar sigue trabajándose este año. Algo nuevo que tenemos para este año es el tema de los retos y desafíos al bicentenario. Eso sí es nuevo, ¿no? Tenemos algo nuevo que es esto del emprendimiento, que no lo trabajamos el año pasado, ahora sí lo estamos trabajando. Y tenemos lo de, emprendimiento de innovación, ¿cierto? Entonces, ¿qué le quiero decir? Que a lo largo del año todas las situaciones significativas que vamos a trabajar, que deberíamos trabajar, tienen que ser trabajadas a partir de cualquiera de estas 5 situaciones eje que se nos han planteado, ¿cierto? O bien alguna situación significativa referida a cuidado de la salud, del ambiente, qué sé yo, y la sobrevivencia, o alguna situación que esté enmarcada dentro de lo que es retos y convivencia en el hogar, o a una situación referida a retos y desafíos al bicentenario, o a una situación que tenga que ver con innovación, o a una situación que tiene que ver con emprendimiento, como la que estamos viendo ahora, en estos momentos, que va del 26 de abril hasta el 14 de mayo, ¿cierto? Quiero que se entienda esta lógica de trabajo para poder entender por qué tengo que trabajar de esa manera, ¿cierto? Entonces, una de las primeras cosas, les decía, es el tema de la situación que se está planteando, ¿correcto? Entonces acá, esta experiencia de aprendizaje no es solo para matemáticas, ¿cierto? Sino que van a aportar todas las áreas. La situación es la misma, hay un reto grande ahí, cómo puedo contribuir para la toma de decisiones responsables del emprendimiento de mi familia. Obviamente matemática va a poner lo suyo desde sus competencias, ¿no? Para que se entienda esto. Listo.
¿Qué más nos trae una experiencia de aprendizaje? Ya tengo claro que mis problemas de matemática que voy a hacer tienen que estar referidos a emprendimiento. Ya me entró la... O sea, no voy a hacer en esta... si voy a trabajar esta experiencia, sugerida por el ministerio, sugerida, porque nosotros podemos trabajar otra experiencia que claro, tendríamos que partirla de cero. Obviamente tenemos mucha experiencia para eso, pero sí, hay dos posibilidades ahorita, ¿no? O bien trabajamos esta experiencia sugerida, digo, diversificada, por cierto, contextualizada, adecuada y puesta en, que nos daría la posibilidad de usar los recursos del Aprendo en Casa, ¿cierto? Los videos, los audios, todo lo que hay ahí, ¿no? Pero si decido hacer una experiencia distinta, obviamente no voy a poder usar los recursos que va a dar la radio, la televisión y la plataforma. Eso sí está clarito, ¿no? Por eso es que ahora cuando empiezo a trabajar y digo, maestros y maestras, además de la situación significativa, debo tener claro que una experiencia tiene propósito. Y cuando ya digo propósito me refiero desde las competencias, como ya lo mencioné hace rato, ¿no? Las capacidades, el enfoque transversal, los estándares, los desempeños, todo eso juega como propósito. Pero el propósito principal es el desarrollo de competencias. ¿Qué competencias van a trabajarse en esta experiencia? Están las 3 de comunicación, si ustedes las observan ahí. Están una de matemática nada más, que resuelve problemas de cantidad. Está una de ciencia y tecnología. Están 2 de ciencias sociales, ¿sí? Y hay una de transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, que es la que va finalmente a juntar todos los evidencias y hacerlo una sola, el trabajo grande, ¿cierto? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿puedo incorporar más competencias? Por ejemplo, yo podría incorporar, además de resolver problemas de cantidad, gestión de datos y certidumbre, sí. ¿O forma, movimiento y localización? Sí, pero eso va a depender ya de la creatividad del profesor de matemática, en este caso, ¿cierto? Y la capacidad que tenga para insertar en la secuencia de actividades que finalmente vamos a realizar, que encaje realmente ese aporte de la competencia de forma, movimiento, localización o de gestión de datos y certidumbre. Claro está. Listo. Ya dije, entonces, la experiencia que nos trae, te dice, profesor, en estas 3 semanas, usted lo que va a trabajar son estos 4 enfoques sugeridos. Enfoque de derechos, enfoque inclusivo, atención a la diversidad, orientación al bien común y búsqueda de la excelencia. Correcto. Pero yo, que soy el que he determinado, el que he hecho mi evaluación diagnóstica, ¿cierto? Que de 15 de marzo al 30 de marzo hice mi evaluación diagnóstica, sé cuáles son las necesidades de mis estudiantes, sé que su necesidad no es enfoque de derechos, por ahí andan bien, sé que no es enfoque inclusivo a la atención a la diversidad de repente, digo, pero sí es orientación al bien común, porque todavía como que no entienden que debemos trabajar todos a una fuente vacuna, no solamente en la casa, sino también en la comunidad. Pero sí siento que quizás mis estudiantes están un poco desanimados con este tema de la educación virtual a distancia, por la misma imposibilidad de tener buenos equipos, ¿cierto? De buenas conexiones, y como entonces están un poco desanimados, que no quieren, ¿cierto? Entonces yo tendría que trabajar también búsqueda de la excelencia, ¿cierto? Con flexibilidad y apertura y con lo que es el otro de superación personal, que es el otro valor, ¿cierto? Entonces ya digo, no, pues, ¿para qué trabajar 4 si yo necesito más bien darle énfasis a la orientación al bien común y búsqueda de la excelencia? 2 nomás, ¿para qué tanto? Y esas son decisiones obviamente institucionales que se tienen que trabajar. ¿Qué enfoques son los que realmente te ayudan a desarrollar valores y actitudes que necesitas tú desarrollar en tus estudiantes? Entiéndase que estos enfoques transversales no son conceptos que hay que aprender de memoria, son formas de vivir y actuar ahora en su casa y ahí en su comunidad. ¿Correcto? Listo. Miren, ¿y qué tiene que ver todo esto con la enseñanza de la matemática? Aquí lo van a entender, por qué se está planteando así, ¿no? Y eso es algo que ustedes tienen que saber para poder enfrentar con éxito, obviamente, este examen de ascenso y de nombramiento, si fuera el caso. Entonces, luego viene la experiencia, la relación, cómo están relacionados los productos, las competencias, los criterios de evaluación y las actividades sugeridas. ¿Por qué? Porque desde el saque ahora tenemos que tener claro es que debe haber un producto general final de la experiencia. El producto acaba de ser una cartilla con recomendaciones que contribuyan a la toma de decisiones responsables en los emprendimientos de nuestra familia o comunidad, la cual se dará a conocer por los medios a los que tengan acceso. Es una cartilla de recomendaciones, ¿no? Todo tipo de recomendaciones.
que nacen desde el aporte de comunicación, desde personal social, desde ciencia y tecnología, desde matemática. ¿Qué recomienda matemática para este emprendimiento, cierto? Entonces, todas esas recomendaciones de todas las áreas van a estar puestas en este producto final, ¿cierto? Correcto. Pero eso es para el producto grande, la evidencia grande, ¿cierto? De todo el proyecto. Pero por cada actividad, obviamente, van a haber evidencias que tiene que ir mostrando el estudiante en cada área, ¿cierto? Por ejemplo, la competencia que va a recoger toda la evidencia grande es gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Por eso es que ahí están prácticamente la actividad 14, la 2, la 7, la 9, ¿cierto? Que lo que busca es un poco que el estudiante, primero, tenga claro su meta de aprendizaje, identificando lo que necesita para lograrlo. Ustedes saben que la competencia gestiona su aprendizaje de manera autónoma tiene 3 capacidades, ¿no? Define metas de aprendizaje, organiza acciones para alcanzar sus metas y monitorea y ajusta su desempeño. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes observan acá, hay 1, 2, 3, 4, 5 criterios. Entonces, lo que significa que seguramente la teoría dice que cuando uno va a evaluar una evidencia, debe al menos haber un criterio asociado a cada o alineado a cada capacidad. Si tiene 3 capacidades esta competencia, deberían haber mínimamente 3 criterios, uno para cada capacidad, echarle una mirada global a la competencia. Pero hay 5, vamos a ver por qué. Porque establece su meta de aprendizaje identificando lo que corresponde a la primera capacidad, a define metas de aprendizaje. Porque la segunda organiza tiempos y recursos y a eso pertenece a la segunda, organiza acciones estratégicamente para alcanzar sus metas. Porque reconoce sus dificultades de aprendizaje y busca superarlas empleando diversas herramientas, también tiene que ver con la segunda capacidad. Utiliza estrategias que le permitan resolver y lograr su meta de aprendizaje, pertenece a la segunda capacidad, ¿cierto? Pero hace seguimiento al desarrollo de sus actividades para identificar sus logros prácticamente, y a eso pertenece a monitoría y ajusta su desempeño. En otras palabras, el primer criterio es asociado a la primera capacidad, el último criterio a la última capacidad, y los restos criterios tienen más asociados a la segunda capacidad. Organiza acciones estratégicamente para alcanzar su meta. ¿Por qué digo esto, maestros? Porque esto mismo que acabo de hacer acá se tiene que hacer en todas las áreas y especialmente en nuestra matemática, ¿cierto? En nuestra matemática igual va a pasar con se comunica oralmente, ahí están sus criterios asociados a una cada capacidad, igual va a pasar con lee, pero me quiero ir acá a nuestra chamba, ahí está. Hemos dicho que en esta experiencia nuestra matemática va a tener 3 actividades, ¿no? Por así decirlo, 3 actividades, una semanal me imagino, ¿no? Va a tener 3 actividades. Depende de cómo se organicen, obviamente en el interior del colegio puede sacar más, ¿no? Pero guiándome con esa experiencia. ¿Qué es lo que pasa acá? La competencia que se va a trabajar es resolver problemas de cantidad, ¿cierto? A través de 3 actividades. ¿Y qué es lo que vamos a aportar acá nosotros? Como los matemáticos. Lo que vamos a aportar es lo siguiente. Si ustedes observan, hay 4 criterios ahí para evaluar todas las evidencias que nos va a producir los estudiantes. ¿Qué evidencias son? Son problemas resueltos sobre cantidad, de la competencia en cantidad, ¿cierto? Problemas que va a realizar cuando haga la actividad 8, cuando haga la actividad 9 y cuando haga la actividad 10, ¿cierto? ¿Qué se le pide a los niños en la actividad 8? Que comprendan el interés simple en situaciones de préstamos. Vamos a resolver problemas donde comprendamos cómo se trabaja el interés simple en situaciones de préstamos, ¿cierto? Situaciones ahí. Ahí van a haber evidencias. ¿Y cómo voy a evaluar esas evidencias? Estos problemas, ¿cierto? Son evidencia de aprendizaje. Tengo 4 criterios. Ahí está facilito, pues. Uno asociado a cada capacidad, ¿cierto? Porque ustedes saben que nuestra competencia resuelve problemas de cantidad. Esta parte sí quiero que la entiendan bien, ¿ah? Inclusive les he puesto de colores ahí para que se entiendan que hay un colorcito por cada capacidad. Profe, y por acá dice estándar. Sí, ahorita les explico. Primero voy de criterio para acá. Digo, entonces, se ha dicho que si vas a evaluar evidencias, al menos tiene que haber un criterio asociado a cada capacidad, ¿cierto? Uno, al menos. Así dice la teoría. La 094, que es nuestro sistema de evaluación formativa, dice, ¿cómo se formulan los criterios? Los criterios se formulan a partir de los estándares y sus desempeños, asociándolos a todas y cada una de las capacidades de la competencia. En cristiano, hay que formular al menos un criterio para cada capacidad. Por eso es que hemos puesto acá, establece relaciones entre los datos de una situación de préstamo y los transforma a modelos financieros de interés simple y compuesto
Además, verifica que el modelo financiero cumpla con las condiciones del problema. Esta, ¿a qué capacidad está asociada? A traduce cantidades a expresiones numéricas, así de sencillo. El rojo, ¿a qué está asociado? A comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, que es la segunda capacidad. El verde, ¿a qué está asociado? A usa estrategias de estimación y cálculo. Y el último, el lila, está asociado a argumenta afirmaciones sobre los números y las operaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, profesor, que así era la cosa. Sí, pues, entonces, cuando tú logras que el estudiante desarrolle los problemas, obviamente, y sus problemas se convierten en evidencia, problemas resueltos se convierten en evidencia de aprendizaje, ¿qué es lo que tienes que mirar tú? Lo que miras es realmente si es que al resolver esos problemas, el niño va combinando las capacidades de la competencia. Por eso es que tienes al menos un criterio asociado a cada capacidad. Profesor, ¿puedo hacer más criterios? Sí. Por eso que cuando lo mandas a hacer la tarea, ya él tiene que conocer los criterios. Él sabe cuáles son los criterios. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, miremos, por favor. Y, profe, ¿y qué hace el estándar ahí? Es que, como yo les dije temprano, el estándar es el medidor de la competencia, ¿cierto? El estándar es el que me dice cuál es lo mínimo que tiene que lograr mi estudiante. No es lo máximo, ¿ah? Yo vengo diciendo, nuestro sistema educativo peruano tiene 7 ciclos, ¿cierto? Profe, ¿y entonces por qué cuando yo leo el currículum hay 8 niveles de estándar? Hay 7, estándares, uno para cada ciclo, y hay un nivel 8, un nivel destacado. Obviamente por esa sencilla razón de que el estándar no es lo máximo, el estándar es lo mínimo que tiene que lograr cada niño en cualquier parte del país, que tiene derecho a lograr cada niño en cualquier parte del país. Ese es el asunto. Y entonces, profesor, si el estándar es el medidor de la competencia, o sea, es la misma competencia vista en cada ciclo, ¿cierto? Por eso es que hay 2 estándares para inicial, para ciclo 1 y ciclo 2. Hay 3 estándares para primaria, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5. Hay 2 estándares para secundaria, ciclo 6, ciclo 7, y obviamente con la esperanza de entregarlos en el nivel 8, destacado de estándar, ¿cierto? Pero no a un alumno, porque un alumno, 2 alumnos, sí, los que les gusta la matemática, sí, van a pasar solos al nivel 8, probablemente, cuando terminen el quinto secundaria. Yo me refiero a lograr que al menos la mayoría, o por no decirlo todos, nos gustaría que terminen con el estándar destacado, nivel 8. Nos encantaría, ¿cierto? Pero para eso estamos, ¿cierto? Para seguir aprendiendo. Entonces, amigos míos, lo que les quiero decir en esta noche es que, ¿cómo se tiene que gestionar? Obviamente, yo empecé la lámina y dije, se tiene que, obviamente, lograr que los estudiantes nos ofrezcan evidencias de que están aprendiendo. ¿Cuáles son sus evidencias? Actuaciones o producciones, la resolución de los problemas. Pero no cualquier problema, simple, sencillo, así, que se hace de forma automatizada, de forma algorítmica, cuando decimos, a ver, ya, problema, ya es paso número 1, paso número 2, paso número 2, ya sabes que vas a aplicar de frente una fórmula y si encuentras el número y no la respuesta. No, acá estamos hablando, si se dan cuenta, en este escenario de la Aprende en Casa, ahora estamos hablando de problemas un poco más abiertos, no tanto cerrados, mejor estructurados, donde el estudiante va a tener la posibilidad de buscar más de una forma de solución, ¿cierto? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, por eso yo le decía, si el estándar es el medidor de la competencia, para entender por qué está de color rojo, y la competencia está compuesta por capacidades, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, significa que también en el estándar están puestos, están combinadas las capacidades, por eso están de rojo, de azul, de verde, de lila, y están haciendo aquí semejanza con los criterios, porque dice, los criterios, ¿de dónde saco los criterios? Salen de los estándares y sus desempeños. Porque como quien dice, aquí en el estándar están todos los desempeños, ¿cierto? Pero están como quien dice resumidos ahí, ¿cierto? Entonces, significa, colegas, que este primer criterio lo he sacado de esta primera parte del estándar. ¿Qué es el estándar? Es lo mínimo que tiene que lograr cada niño, ¿cierto? Entonces, de acá yo saco prácticamente, y estoy diciendo que hay un criterio, otro criterio, otro criterio. Claro que en diferentes sesiones pues vamos a tener que ir trabajando, ¿no? No se puede poner todo en un solo criterio, una actividad, no, eso tampoco. Por eso es que
seguramente ustedes recordarán que tenemos que precisar o acotar los desempeños también, ¿cierto? Porque si tengo dudas acá, está muy general mi estándar para sacar mi criterio, pues bajo a mi desempeño. O sea, les digo de esta manera, si es grado de ciclo terminal, pues, o sea, segundo y secundaria, quinto y secundaria, bacán, trabajo con el estándar de ciclo en este caso. Por ejemplo, como es quinto de secundaria, pues sí, y en realidad el niño, cuando termine quinto, debe lograr todo esto. Esto es su referente. Lo mínimo que tiene que lograr es esto. Por eso es que más bien los criterios los saco de este estándar, ¿cierto? De aquí lo saco, para asegurarme que el niño logre todo esto que está pidiendo el estándar. Pero si el niño está en cuarto, si está en tercero, pues trabajo mejor con los desempeños, ¿cierto? Que están, como que aquí están, pero ya están más específicos en el programa curricular, ¿cierto? En otras palabras, si vas a formular criterios para primero y secundaria, pues trabaja con los desempeños y de hecho échale una mirada al estándar, pues sin perder de vista el estándar. Si vas a trabajar para criterios para segundo y secundaria, sí, pues apóyate más en el estándar de sexto ciclo, porque es grado ciclo terminal. Si vas a hacer criterios para quinto y secundaria, como en el ejemplo que estoy mirando, entonces sí tendrías que prácticamente apoyarte en el estándar de ciclo 7, ¿cierto? Y cuarto y tercero, pues harías con los desempeños de grado. Es una recomendación que se da, ¿no? Entonces, ya está claro este tema. Profesor, sí, ya te entendí. Entonces, ahora que voy a enseñar matemática, donde planteo un problema, le enseño al niño con un problema, le hago preguntas y repreguntas para que él vaya prácticamente entendiendo toda la lógica de esta resolución, ya sea que me apoye con los 4 pasos de Polya, ¿cierto? Comprender el problema, elaborar un plan, ejecutar el plan y reflexionar, o ya sea que me apoye con los 5 pasos de Miguel de Guzmán y otros que han aportado también. Nos dice primero, lanzas el problema, te familiarizas con el problema, buscas más de una estrategia para resolución, ¿cierto? Utilizas diferentes representaciones de acuerdo al pensamiento, al desarrollo del pensamiento matemático que nos enseñó Piaget, primero lo vivencial, luego lo concreto, luego lo pictórico, luego lo gráfico y finalmente lo simbólico, ¿cierto? Puedo usar eso, diferentes representaciones. Y recién viene la formalización, perdón, la reflexión y la formalización. Y digo, con este teorema, con esta propiedad, se ha resuelto el problema. Y ahora estamos listos para plantearnos otro problema o para resolver otro problema, ¿cierto? Esa lógica del trabajo que se hace ahora tiene que estar bien sustentada al momento de que procedemos a la evaluación en esto que estoy viendo en mi pantalla. Tienen que los criterios estar claros, ¿cierto? Para poder evaluar. Porque estos criterios se ponen en una lista de cotejos o una escala de estimación o una rúbrica y complementamos con más descriptores y de pronto tenemos ya nuestro instrumento para evaluar las evidencias de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, esto es lo que todo profesor de matemática hoy en día tiene que, como quien dice, comprender, conocer, dominar, ¿cierto? Para poder entender toda la lógica que se viene luego del trabajo que estamos haciendo desde la enseñanza de la matemática realista, desde la enseñanza con situaciones didácticas, desde la resolución de problemas, que es nuestro enfoque. ¿Correcto? Sí. Y entonces ahí sí, pues calza, cuando la primera actividad, ¿qué va a hacer? Voy a hacer que mis niños comprendan el interés simple en situaciones de préstamos. Problemas sobre préstamos y calculen el interés simple, ¿cierto? Y todo lo que se ven ahí. Luego, al día siguiente, la otra actividad es comprender el interés compuesto, ¿cierto? Y luego la otra clase es plantear afirmaciones sobre la conveniencia de determinadas tasas de interés. O sea, ¿dónde me conviene prestar? ¿En la caja o en el banco? ¿Dónde hay menor tasa de interés? ¿Cierto? Entonces, cosas así para generar y apoyarme en el emprendimiento que estoy haciendo, ¿cierto? Porque de eso se trata, es todo un emprendimiento. Muy bien, vamos a continuar. Igual, este trabajo que está explicando, igual lo hacen los de ciencia y tecnología, comprenden sus criterios, comprenden sus competencias, igual lo hace ciencia, desarrollo personal, ¿cierto? No, formación ciudadana, ¿sí? Ciencias sociales y DFCC, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, perdón. Y ahí están sus actividades. Y entonces, acá me quiero centrar un poquito, ¿no? Ya tengo mapeado cómo va a ser el aporte de todas y cada una de las competencias de las diferentes áreas, pero yo me he detenido solo en matemáticas. Cada uno hace lo propio, ¿cierto? Y entonces, cuando de pronto nosotros ya miramos este trabajo,
probablemente, yo digo, ya muy bien, profesor, ¿cómo me organizo? ¿Cierto? En realidad, esto requiere un trabajo colegiado, esto quiere un trabajo de alguna manera más específico, ¿cierto? Para ellos, ¿sí? Requiere un trabajo, digamos, más eh, de coordinación entre las diferentes áreas de un mismo grado. Eso es. Ya, a ver, un cinquito ya, un cinquito. A ver, y entonces, ya que observaron ahora la secuencia de actividades sugeridas, les decía, para irnos de plano ya a mirar nuestra matemática, entonces, las experiencias de aprendizaje se tienen que trabajar, les dije, se tienen que diversificar, se tienen que trabajar de manera colegiada, ¿correcto? Entonces, hay que ordenarnos, ¿cierto?, en el trabajo con las otras áreas, al menos de un mismo grado o de un mismo ciclo, porque esto está viniendo por ciclo, ¿cierto? Y entonces nosotros tenemos que adecuar, aumentar o disminuir la complejidad de las actividades. Eso sí es chamba de nosotros los profesores, ¿correcto? Entonces, me organizo, ¿cierto? Miro la situación y comienzo a darle una secuencia a las actividades, ¿cierto? Comienza comunicación, comienza ciencias sociales con la actividad 2, comienza ciencia y tecnología con la actividad 3, ¿cierto? Y vamos a ver la actividad 4, comunicación, y comienza ya nuestro trabajo para las matemáticas, ¿cierto? Acá está, ¿dónde está matemática? Acá está, la actividad 8, 9 y 10. Listo. ¿Qué va a pasar en esta experiencia con los matemáticos? ¿Qué va a pasar? Para un poco reflexionar sobre eso. Y qué es lo que tenemos que entender como gestión de aprendizajes hoy en día. Los matemáticos, en la actividad 8, dice, comprendemos el interés simple en situaciones de préstamo. En esta actividad, ¿qué van a hacer los estudiantes? Conocerán cómo funciona el interés simple en los préstamos económicos que suelen solicitarse para iniciar un emprendimiento, cuando no se cuenta con los recursos económicos para la inversión. Para ello, realizarán comparaciones en las tasas de interés ofrecidas por dos entidades financieras en distintos periodos de tiempo y aprenderán a elegir la más conveniente, ¿cierto? Está planteada ya cómo va a ser las situaciones problemáticas a las que vamos a enfrentar a los estudiantes, ¿cierto? Está planteado ahí el propósito, obviamente, de esta actividad, ¿sí? Ya tenemos una idea de qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer. Y entonces, en la actividad 9, ¿qué harán los estudiantes? Conocerán cómo funcionan las tasas de interés compuesto, que las entidades financieras también, ¿cierto? Nos ofrecen, ¿cierto? De esta manera seguirán aprendiendo a tomar las mejores decisiones cuando necesiten un préstamo para financiar un emprendimiento. ¿Se dan cuenta? Esto es enseñanza de matemática, obviamente realista, ¿cierto? Entonces, en la actividad 10, ¿cierto? Planteamos afirmaciones sobre la conveniencia o no de determinadas tasas de interés. Prácticamente es la que define, digamos, las recomendaciones, ¿cierto? Porque en esta actividad continuarán comparando las tasas de interés que ofrecen las entidades financieras entre simples y compuestas y por diversos periodos de tiempo. Podrán llegar a algunas conclusiones respecto de dónde conviene más prestar, en qué caja, en qué banco, ¿cierto? Dependiendo del tipo de interés, el tiempo y el monto del capital o préstamo. Así también estarán en condiciones de hacer recomendaciones para el éxito del emprendimiento. Si se dan cuenta, mis estimados colegas, luego viene el trabajo de otras áreas. ¿Qué estamos diciendo ahí?
En este trabajo que se está proponiendo ahora desde cada una de las áreas, en realidad lo que se quiere con la matemática es que nuestra matemática realmente sea una matemática, digamos, funcional, digamos, ¿no? Funcional, que le sirva justamente al estudiante, no de forma remota, digamos, o algún día, sino que le pueda servir ya ahora, ¿cierto? Para poder generar algún tipo de emprendimiento familiar. Entonces, eso es que tenga una aplicación directa, digamos. Y sobre todo, si bien es cierto que al final el trabajo ya termina con comunicación, que redacte, revisa la cartilla, que DFCC también propone otras recomendaciones, que CIT o Ciencias Sociales sustenta la posición sobre la toma de decisiones, pero si se dan cuenta, todo se complementa finalmente. Todas las áreas aportan a la formación integral del estudiante, utilizando obviamente experiencia de aprendizaje. ¿Dan cuenta? Entonces, profesor, si esta es la forma, cómo se tiene que ahora planificar, porque lo que estaba hablando yo ahorita es un poquito de planificar nuestro trabajo, ¿cierto? Planificar en el papel, tener claro de que el ministerio me sugiere esta forma de trabajo y yo, si quiero, lo tomo tal cual para poder usar los recursos que vienen en el Aprendo en Casa, en radio, televisión o la plataforma. Pero también tengo la otra posibilidad, nos ha dado esa apertura, esa posibilidad de poder hacer nuestra propia experiencia de aprendizaje, ¿cierto? Obviamente generando a partir de una situación significativa para nuestros estudiantes y con toda la estructura que les he mencionado, ¿cierto? De los propósitos, los enfoques transversales, la secuencia de actividades y todo lo que debe llevar una experiencia de aprendizaje. Pero viene un momento importante, justamente, que este es el momento, digamos, importante para los que enseñamos matemáticas, que tiene que ver con el acompañamiento. O sea, ya eso que está en el papel, ¿cómo lo traducimos ya al trabajo en sí? Obviamente, porque nosotros, hace un rato les dije, nosotros ahora retamos, desafiamos a los estudiantes en una situación, ¿no? A través de una situación que sea significativa para ellos. Entonces, en este acompañamiento justamente está la tarea del profesor de poder utilizar varios conceptos que voy a mencionar ahora y que ustedes se han dado cuenta que en los exámenes para ascenso, para nombramiento, se nos toman en cuenta, ¿cierto? Me refiero a uno de ellos, lo que hemos estado trabajando, demanda cognitiva, ¿cierto? En una experiencia, en una situación problemática, demanda cognitiva. Los 5 niveles de complejidad del pensamiento. Sabiendo de que el nivel 1 y el nivel 2 se les cataloga como actividades de baja demanda. Y nivel 3, 4 y 5, actividades de alta demanda. Eso tenemos que seguirlo practicando, ¿cierto? Pero también acá, en ese acompañamiento que vamos a hacer, hay que definir bien a los estudiantes los propósitos de aprendizaje. Hay que definir bien qué actividades son pertinentes para desarrollar tal o cual aprendizaje. ¿Qué actividad es más pertinente cuando iniciamos al estudiante en algún nuevo concepto, en algún nuevo entorno matemático, ¿cierto? ¿Cuál es de las actividades es más pertinente para ayudarlo en el proceso, ¿no? Ya en la consolidación. ¿Y cuáles las actividades más pertinentes para ayudarlo en la consolidación de esos aprendizajes? Hay que sabernos ubicar en qué momento de la clase estamos, ¿cierto? Porque ahora sí estamos, ya no estoy hablando del papel, estoy hablando de lo que se hace con los estudiantes. Si bien es cierto, ahora lo estamos haciendo de forma remota, buscando un poco la autonomía del estudiante, ¿cierto? Pero eso no quita que las actividades que le planteemos sean de alta demanda cognitiva, al menos de nivel 3 hacia arriba, que sean donde el niño al menos analice lo que está haciendo, ¿cierto? Que comprenda los significados y pueda ir al nivel 4, que es el nivel de comparación, de evaluación, de argumentación, ¿cierto? ¿Y quién no le gustaría pues llevar a sus niños al nivel 5, diseño, creación, ¿cierto? De problemas. Pero ya, estamos en el acompañamiento, dije, no hay que perder de vista la demanda de la actividad con la que vamos a trabajar con los estudiantes. No hay que perder de vista los propósitos de aprendizaje. No hay que perder de vista la retroalimentación, porque seguramente muchos de los estudiantes al resolver los problemas de matemáticas se van a equivocar, va a haber error. Y entonces aparece el profesor de matemática con su orientación pedagógica llamada error constructivo, ¿cierto? O aprendizaje a partir del error.
Y entonces aparece el profesor de matemática despenalizando el error, ¿cierto? No juzgando al niño porque se equivocó. Y entonces ahí tenemos la posibilidad de generar aprendizajes a partir del error. ¿Cómo? Haciendo buenas retroalimentaciones con los estudiantes, ¿cierto? ¿Qué más tengo que decir aquí para empezar con este trabajo? Tengo que decir que en esta gestión y acompañamiento, justamente juega un papel importante el hecho de que el estudiante tenga claro la estructura de los problemas. Y eso pasa porque entienda de que todo problema tiene un contexto, ¿cierto? Como hemos dicho, que puede ser contexto extra matemático, que es lo que estamos sugiriendo, de que todos los problemas sean de contexto extra matemático. Lo intra, quizás dejarlo un poco para la universidad, si fuera posible, ¿cierto? Pero acá en educación básica, cada cosa que hacemos con matemática, cada concepto, tendría que establecer un mayor número de conexiones con la realidad, ¿cierto? Muy bien. Entonces, estamos hablando ahí de poder un poco mirar, digamos, este trabajo que estamos haciendo con los estudiantes. Contexto. Luego viene la información. ¿Qué tipo de información contiene nuestro problema? Que no es un problema, pues, que, como les dije, tan cerrado, pero tan cerrado que simplemente con un par de algoritmos, un par de procedimientos, ya estuvo el numerito llamado respuesta, ¿cierto? El niño simplemente se dedicó a aplicar algún algoritmo, algún teorema, una propiedad de forma automatizada, ¿cierto? Algún concepto matemático. Eso lo ubicaría en el nivel 2 nada más, sería de baja demanda cognitiva. Necesitamos entonces que nuestros estudiantes sepan, ya tiene contexto el problema, tiene información, requerimiento, porque muchas veces hemos fallado hasta nosotros en los exámenes de ascenso, de nombramiento, cuando nos apresuramos y no leemos bien el requerimiento. ¿Qué nos pide, obviamente, el problema, cierto? Muchas veces le vas leyendo el problema y te pones a resolver ya el problema, ¿cierto? Y de pronto cuando llegas al final ya tienes resuelto, te has tomado varios minutos resolviendo, te das cuenta que no necesitabas resolver tanto, ¿cierto? No estabas comparando, simplemente lo llevó, si bien es cierto, lo planteó desde el manejo disciplinar, pero luego te lleva a un nivel pedagógico, conocimiento de currículo, conocimientos pedagógicos generales, y te dice cuál es, obviamente, el propósito de esto, ¿no? ¿Cómo retroalimentarías? ¿Cuál es la de mayor demanda cognitiva? Es cierto, necesitas hacer algunos cálculos, pero no resolver todo, pues, hacia el detalle, ¿no? Entonces, esas cositas le decía, pues, ya tengo contexto, tengo información, tengo requerimientos. Necesitamos leer bien y entender el requerimiento, qué es lo que se pide, ¿cierto? En el problema, qué es lo que se quiere evaluar, se quiere concluir. Y obviamente, para resolver un problema, tenemos que tener claro el entorno matemático, ¿no? El entorno matemático. O sea, qué concepto matemático, qué propiedad, qué teorema, qué algoritmo voy a usar para resolver ese problema, ¿cierto? Son 4 partes. Entonces, contexto, información, requerimiento y entorno matemático, ¿cierto? Listo. Eso necesito para hacer una buena gestión y acompañamiento. Porque si el niño sabe esa estructura, ya sabe que tiene que mirar el requerimiento antes de comenzar a resolver el problema, ¿cierto? Que comprender qué le están pidiendo realmente, ¿no? Muy bien. Conceptos así que se han incorporado ahora para este escenario 2021. Tenemos criterios de evaluación que hay que manejar. Tenemos evidencia de aprendizaje que hay que manejar. Tenemos evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. Son algunos conceptos, digamos, un tanto, no nuevos, pero que se han acuñado ahora a partir de la RBM 094, que es nuestro sistema de evaluación formativo en el Perú, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que tenemos ya nuestro sistema de evaluación formativo, por fin, en el Perú, ¿cierto? Y ya podemos tener ya este sistema que nos pide que hagamos en todo momento evaluación formativa, ¿cierto? Listo. Entonces, volviendo acá. Todo eso que acabo de decir justamente nos ayuda, maestros, para hacer un buen acompañamiento en los aprendizajes de los estudiantes. Porque finalmente en la prueba lo que me van a tomar es cómo yo acompaño a mi estudiante, cómo lo retroalimento, cómo defino el propósito, cómo lo conflictúo, cómo recupero saberes previos, cómo evalúo sus evidencias, con qué tipo de criterios, ¿cierto? Eso es lo que se evalúa finalmente. Por eso es que cómo comprendemos los componentes, decíamos, de la experiencia.
¿cómo hay que entender el tema de la situación significativa y el reto? Yo les dije, solo es un pretexto, no es lo definitivo, no es la meta, no es la finalidad, digamos, la situación. Simplemente es el camino que usamos para desarrollar aprendizajes de matemática en los estudiantes. Por eso es que cuando se plantea, dice, orienta a tus estudiantes a analizar y comprender la situación y el reto. Por ejemplo, en el caso de la institución educativa Simón Bolívar, los estudiantes leen atentamente la situación diversificada. Luego, la docente Angelita, quien está presentando la experiencia, les pregunta a sus estudiantes, ¿de qué trata la situación? ¿Qué elementos clave identifican dentro de la situación? ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra emprendimiento? ¿Qué entendemos por sostenibilidad? ¿Por qué es importante que un emprendimiento sea sostenible? A partir de las respuestas que surgen en plenaria, Angelita construye con sus estudiantes una primera aproximación al término emprendimiento y cómo este se relaciona con la participación democrática y bien común. O sea, se tiene profe, pero yo soy profe de matemáticas, sí, pues, pero que lo que vas a hacer esto es hacer cálculo de interés simple compuesto para generar buenos emprendimientos, que no se te caiga el negocio, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, por ahí te tiene que entender, como les dije, que la situación significativa es eso, solo pretexto, no es lo fundamental. Lo fundamental, ¿qué es? Acá está lo fundamental de tu tarea como profesor. ¿Cuál es tu tarea? Tu tarea como profesor es los propósitos de aprendizaje, ¿cierto? ¿Cierto? Claro, en tu área, pues tú tendrás que presentar el propósito, ¿no? Y cómo van a hacer su trabajo, ¿cierto? Pero también, hoy en día, lo que tienes que hacer, dije, es lograr que comprendan no solamente el propósito, no solamente la situación que estás trabajando, sino sobre todo las producciones, las actuaciones, o sea, las evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias, digamos, que van a trabajar los estudiantes, ¿cierto? Y cuáles son esos criterios con los que vas a evaluar. Porque les digo una cosa, cuando tú pides una evidencia a los estudiantes y ya ellos trabajan su evidencia, vienen de vuelta hacia ti, de hecho que les has dado los criterios para que con esos criterios autoevalúen su trabajo, obviamente, antes de presentarlo o hagan su trabajo. Vienen sus trabajos de vuelta, ¿cierto? Que son las evidencias realizadas por ellos ante las evidencias esperadas por ti, en lo imaginario, obviamente, en lo lógico. Y te das con tres posibilidades. Y muchos de tus niños traen su evidencia y justamente cuando los pasas con el espejo de los criterios, calzan y ahí con lo que tú esperabas, ¿cierto? Logrado, ¿cierto? Por lo tanto, ese niño, obviamente, ¿cierto? Diríamos, tiene A, ¿cierto? Pero van a haber otros trabajos que vienen y de pronto sobrepasan lo que tú esperabas. Muestra un desempeño muy destacado, que inclusive incorpora elementos del siguiente grado, ¿cierto? Sobrepasó el estándar, ¿cierto? O el conjunto de desempeños. ¿Sí? Entonces, ese estudiante obviamente hay que seguirlo motivando para que siga autónomamente trabajando. Pero ¿dónde está el problema? Cuando vienen los niños con su evidencia y de pronto esa evidencia queda muy detrás de lo mínimo esperado, ¿cierto? Cuando tú lo pasas en el espejo de los propósitos, de los criterios, ¿cumple con el primer criterio? No. ¿Cumple con el siguiente criterio? No. ¿Cumple con el siguiente criterio? No. O al menos cumple con el primer criterio y con los tres restantes, no. Y entonces tú dices, pues este niño está en inicio, ¿cierto? Hay una brecha. ¿Qué le está faltando? ¿Cierto? Hay que determinar esa brecha y inmediatamente retroalimentar. No voy a esperar al fin de mes para retroalimentar, no, sino sobre la marcha. Se tiene que hacer la retroalimentación por descubrimiento y reflexión, ¿cierto? Entonces, también sabes que hay varios tipos de retroalimentación. Entonces, miren, lo que quiero decir es que estos conceptos que hay ahora de evidencia, que son producciones o actuaciones o criterios, tienen que ser bien manejados por ustedes para este examen de ascenso que se va a enfrentar, ¿cierto? Se tiene que tener claridad. Entonces, aquí están cómo la forma, cómo se va trabajando con ellos esta situación, ¿no? A ver, luego viene ya lo fundamental, el hilo conductor, la secuencia de actividades. La secuencia de actividades, mis estimados.
donde ya se ponen de acuerdo todos los profesores, ya ve quién arranca, quién va a hacer la primera sesión, ya comunicación, tú introduces todas las, presentas el emprendimiento y todo lo demás, ya. Luego, concepto científico, ciencia y tecnología, y matemática, ya, yo interés simple, interés compuesto, ¿te das cuenta? Y comienza el trabajo, ¿cierto?, de comprensión de las actividades. Aquí voy a detenerme un poquito para poder explicar lo siguiente. En el caso que venimos siguiendo, ¿no? Angelita dialoga con sus estudiantes acerca de la secuencia de actividades que seguirán y cómo el desarrollo de esta les permitirá enfrentar la situación y el reto. Para ello realiza lo siguiente. Partiendo de la comprensión de la producción, o sea, de la evidencia, pide a sus estudiantes que expliquen de qué se trata. Luego les pide imaginar que la han terminado. Ahora que estamos en virtual, pues en el WhatsApp tendrá que ir haciendo eso, ¿no? Antes de escribir tu cartilla de recomendaciones y de socializarla con tus familiares. ¿Qué pasos seguiste para lograrlo? ¿Qué orden tuvieron estos pasos? ¿De qué manera el orden, cierto, de nuestras acciones influye en nuestro resultado? Tomando como punto de partida esta reflexión, muestra los títulos de la ruta de la experiencia de aprendizaje en desorden y les pide discutir el orden que debería tener y media la actividad y luego contrasta el orden adecuado. O sea, obviamente es lo ideal, ¿no? Que darle participación a los estudiantes, que ellos puedan también ayudarnos a establecer esa orden en la secuencia. Luego presenta las actividades de toda la experiencia de aprendizaje y fomenta la discusión en torno a ubicar estas actividades, solicitando que las ordenen en una tabla. Finalmente, trabaja la ficha y todo lo demás. Obviamente dirán, ¿y quién va a hacer este trabajo? Ya está en la organización. Probablemente el tutor, ¿cierto?, del aula tendría que hacer esta primera, para darle secuencia, ¿cierto?, de actividades. Pero ya, se le dio la secuencia, las actividades, y estamos ya en el trabajo mismo de poder ir retroalimentando. Porque la fórmula acá es, si quieres lograr que tus estudiantes aprendan, tienes que estar atento a qué errores va cometiendo, atento a qué dificultades va teniendo. ¿Para qué? Para que puedas tú ir entrando con buenas retroalimentaciones, para que tú puedas no quedarte haciendo retroalimentaciones incorrectas, o sea, dando por aceptado algunas cosas que no son correctas, como por ejemplo, escuché la vez pasada, decían, a ver, estudiantes, háganme ¿a cuánto equivale dos descuentos sucesivos del 10 y el 20%? A ver, todos calculando, ¿no? Una cantidad X. Al rato, a ver, ¿cuánto dio? 30%, profesor. Usted 30%, usted 30%, todo el mundo 30%. El profesor lo que dijo es, bueno chicos, en realidad no es 30%, es 28%, pero como 28% el 28 está cerca al 30, dejémoslo ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo ahí? Prácticamente estoy haciendo una retroalimentación incorrecta, estoy dando por válido, obviamente, un valor que no es. Y, o también cuando rehuyo, pues, a las preguntas y todo lo demás, ¿no? Tampoco estoy diciendo que dar una retroalimentación elemental sea mala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque probablemente algunos dirán, a ver, no es el 30%, muchachos, es el 28% y se saca así, así, así. O sea, una retroalimentación elemental, directa, así, ¿no? Matando la creatividad del estudiante. Pero qué importante sería por lo menos hacer una descriptiva, ¿no? Describir el trabajo. Mira, tú has hecho este cálculo, este acá, pero mira, fíjate, a ver, ¿por dónde crees que, digamos, te enredaste? ¿No? A partir de la descripción del trabajo, eso sería lo ideal, ¿no? O sea, de descriptiva para arriba ya como que mejora la cosa. Y si lo hacemos por descubrimiento o reflexión, sería lo ideal, pues, a ver, comenzar a darle andamiajes, a demostrarle dónde y poder ir prácticamente buscando que él descubra dónde se equivocó, ¿cierto? Pero bueno, eso es un trabajo que tenemos que ir aprendiendo. Entonces, cuando viene la casuística en el examen de ascenso, si en las alternativas, ¿no?, de lo que pretende retroalimentar está una retroalimentación incorrecta, una elemental y una descriptiva, obviamente la respuesta correcta va a ser la descriptiva, donde está la retroalimentación descriptiva. Pero si está una elemental, una descriptiva y una por descubrimiento y reflexión, obviamente por descubrimiento y reflexión sería, como quien dice, la mejor forma de retroalimentar, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que para hacer buenas retroalimentaciones desde el saque, los estudiantes tienen que tener claro cuál es el propósito de la actividad, ¿cierto? Para luego darse cuenta que no alcanzaron o no lograron alcanzar el propósito.
porque de eso se trata. Ahora, por ejemplo, dice, comunica de forma oportuna qué esperas que logren tus estudiantes con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje, que es el propósito, digamos, de la experiencia, ¿no? Recuerda que estas expectativas se asocian a los criterios. En este proceso, lee, discute y ajusta los criterios de evaluación de forma oportuna. Para ello, revisa los que se encuentran en las fichas de actividad y a lo largo de la experiencia de aprendizaje, vuelva a ellos las veces que sea necesario. ¿Se dan cuenta? O sea, si alguien no tiene claro cuál es el propósito a lograr, obviamente luego no va a entender ni por qué está haciendo esa actividad para retroalimentar, ¿cierto? Que luego dice, brinda retroalimentación específica y priorizada. Recuerda que tus estudiantes pueden necesitar mejorar en varios aspectos, pero no organiza la retroalimentación identificando necesidades individuales, retroalimentación uno a uno, o grupales, brindando la misma retroalimentación a un grupo de estudiantes con la misma dificultad o error. ¿Cierto? Es otra recomendación. Durante el desarrollo de las actividades y la elaboración de las diferentes producciones y actuaciones, enfatiza en los aspectos positivos para brindar retroalimentación e incluye acciones concretas y realizables para tus estudiantes. Por ejemplo, durante la lectura, resalta los aciertos de tus estudiantes al identificar ideas claves respecto de la escritura, reemplaza el hiciste un buen trabajo por acertaste en redactar tus recomendaciones con un lenguaje claro, brinda observaciones y recomendaciones para que mejoren su producto. Hablando del trabajo final, ¿cierto? Entonces, este proceso, digamos, de retroalimentación que le estoy diciendo, ya sea que lo hagas con la escalera de Wilson o con Rebeca Anijovic o con quien sea, o que hagas las recomendaciones que estoy dando en los cursos del ministerio, es importante, mis estimados colegas, que ustedes puedan realmente reconocer, ¿cierto? Reconocer que hoy por hoy, año 2021, las retroalimentaciones están jugando un papel muy importante para lograr alcanzar los propósitos en las actividades y, por qué no decirlo, en toda la experiencia de aprendizaje. Aquí hay otras recomendaciones que también se tienen que dar, obviamente, en el marco de hacer buenas retroalimentaciones, inclusive que pasan hasta por programar reuniones con los estudiantes o las familias, ¿cierto? Que pasa porque los estudiantes hagan una autoevaluación, es importante, ahorita que están solos en su soledad y en su casa, haciendo trabajo autónomo, sería bueno que ellos también prácticamente nos ayuden, digamos, a poder mirar esta parte, ¿no? de este trabajo, ¿correcto? Muy bien, entonces, ya aterrizando en lo que estamos haciendo ahora, profe, si esto es lo que me están pidiendo ahora, entonces significa, profe, de que los problemas a los que voy a enfrentar a mi estudiante son problemas más abiertos, no son cerrados, son problemas un poquito más estructurados, digamos así, ¿cierto? Como por ejemplo, la que voy a presentar a continuación, ¿no? Que vino en la experiencia de aprendizaje para la evaluación diagnóstica, ¿cierto? Para la evaluación diagnóstica. Vino para la evaluación diagnóstica, ¿cierto? Para primero y segundo y secundaria, si no me recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho acá? Hemos dicho que la evaluación diagnóstica prácticamente nos ofreció digamos, esta posibilidad de entender cómo son los problemas ahora y que van a ser planteados, obviamente, para este examen de evaluación de ascenso, ¿cierto? Por ejemplo, se planteó así, miren, por eso estamos hablando, desarrollar la matemática, esto es ya puramente matemático, ya no es de otras áreas, sino que ya me centro en nuestra matemática. Se planteó lo de la cocina mejorada, una propuesta ecológica, ¿cierto? Porque lo primero que he dicho es que ahora la matemáticas se enmarca dentro de una situación significativa, ¿cierto? ¿Y cuál era la situación significativa? Dice, el objetivo del programa Cocinas Mejoradas de Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, es contribuir con los hogares usuarios de los programas sociales Juntos y Pensión 65 en la mejora de su salud, evitando el humo contaminante. Estas cocinas son de fácil construcción por las propias familias, su base y la estructura son de adobe y la cámara de combustión es de ladrillo. Los integrantes de la familia Ramos estudian el folleto con las dimensiones de la cocina y los materiales a utilizar. Sin embargo, se preguntan
¿Cuántos adobes de cada dimensión propuesta en el folleto necesitan utilizar? ¿Cómo estarían dispuestos los adobes en la base y la estructura? ¿Cuánto costarán los adobes? ¿Dónde les conviene comprarlos si los consiguen en dos ferreterías cercanas? ¿En cuál de las dos ferreterías, mejor dicho, se debe comprar? Como miembro de la brigada, ¿cierto? A ver, como miembro de la brigada, se solicita orientar a la familia Ramos. Para ello, debes elaborar una proforma donde les presentes en forma breve y comprensible la información que requieren para obtener los adobes y colocarlos en la base de la estructura. Está planteada la situación, ¿cierto? Esa es la situación significativa. Están planteados los retos ahí, las preguntas, ¿no? Para nuestra matemática, ¿cierto? Están planteadas ahí. Y ya nos dimos cuenta que la que va a trabajar acá probablemente es forma, movimiento, localización y resuelve el problema de cantidad, ¿cierto? Resuelve el problema de forma, movimiento por el tema de la estructura, la orientación en el espacio, ¿cierto? Y la de cantidad por el tema del costeo, ¿no? Del tema de las proformas. Listo, ya está. Entonces, cuando se plantea esto, ¿cierto? Se plantea el folleto, aquí está el folleto, ahí están las indicaciones, las dimensiones de la base, están las dimensiones del adobe para la estructura, esa es información, ¿no? Entonces, decíamos, todo problema, buen problema tiene un buen contexto, listo, contexto extra matemático, qué gran contexto ahí, ¿no? Tremendo. Tiene información, ahí está la información, ¿cierto? Tiene la información ahí, todos los datos en ese gráfico 2, ¿no? De la estructura, de la base y todo eso, ¿cierto? Bastante información. Y más información, inclusive, ¿no? Cómo está la cámara de combustión, cómo va a ser dentro, cómo se van a... fluctúa entre los 2 centímetros y 3 centímetros, la argamasa, ¿cierto? La mezcla de barro, ¿cierto? Está toda la información ahí, ¿correcto? Toda la información. Hay que evaluar si toda la información sirve o no sirve, qué será. Y entonces, ahora sí viene, como decía, el requerimiento. ¿Cuál es el requerimiento? Que inclusive estaba acá, ¿no? El requerimiento es prácticamente tener dos cosas, ¿no? Acá. Hay dos requerimientos en realidad. Elaborar una proforma, ¿cierto? De donde presentes en forma breve y comprensible la información que requieren para obtener los adobes y colocarlos en la estructura. Esa es una. Y la otra, obviamente, es tener la disposición ya, ¿no? El dibujo, digamos. Y eso nos vamos a dar cuenta acá. Porque viene la evidencia, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la evidencia de aprendizaje? Vienen los requerimientos, pues, que te voy a requerir a ti para que me demuestres que estás aprendiendo o no. Quiero que me hagas un dibujo de la base y la estructura de la cocina. Y quiero, en segundo lugar, perdón, que me hagas, que me hagas el costeo, pues, ¿no? La proforma. Y entonces aparece aquí la evidencia, pero inmediatamente de la evidencia, mejor dicho, antes de la evidencia, deberían estar los criterios claros, ¿cierto? Criterios claros. Ya hemos dicho, ahí hay 4 criterios y ya aprendimos. Significa que hay al menos un criterio asociado a cada capacidad, ¿cierto? Entonces, si el dibujo de la base y la estructura es que estoy trabajando la competencia forma, movimiento y localización. Entonces, significa que va a haber un criterio asociado a modela objetos y sus transformaciones. Va a haber seguramente un criterio asociado a comunica su comprensión sobre las formas geométricas. Va a haber un criterio sobre usa estrategias para orientarse en el espacio, que es la tercera capacidad de esta competencia. Y va a haber un criterio seguramente para lo que es argumenta afirmaciones sobre las formas geométricas. Y dicho y hecho, ahí está. El primer criterio establece relaciones entre las características de los atributos medibles de la cocina en un plano y la representa las formas bidimensionales o tridimensionales. Eso es referido a modela objetos y sus transformaciones. Modela.
Luego viene, comunica su comprensión, dije, con las formas geométricas, porque lo que va a hacer es expresar con dibujos y con lenguaje geométrico su comprensión sobre las diferentes perspectivas en un plano. Quiero vistas de la base y la estructura de la cocina. Luego vendrá, emplea estrategias para determinar el volumen de formas geométricas, Adobe y la cámara de combustión, ¿cierto? Prácticamente es la tercera capacidad. Usa estrategias para medir y orientarse en el espacio. Y finalmente, la última capacidad, con su criterio, justifica la disposición de los adobes, ¿cierto?, que se van a utilizar estableciendo relaciones entre objetos y las formas geométricas, adobe, estructura de la cocina y cámara de combustión. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que hay un criterio asociado a cada capacidad. Listo, entonces les doy los criterios y le digo, aquí están las reglas de juego, hazme el dibujo de la base y la estructura de la cocina. ¿Correcto? Listo. Sí, así es el trabajo. Y entonces los estudiantes trabajan, van y ejecutan con todas las indicaciones su evidencia, y viene la evidencia de vuelta, ¿cierto? Solución de un estudiante, por ejemplo. Viene el cálculo de la base, ¿cierto? Ahí está, su dibujo en perspectiva y todo lo demás, ¿cierto? La forma lateral de la base y todo, ¿cierto? Y viene la otra parte, el cálculo de la estructura, cómo va a quedar la estructura. ¿Se dan cuenta? Esa es la evidencia del trabajo. O sea, no estamos hablando de un problemita que se resuelve con 2 pasos y que aplicas una única forma. O sea, un problema que tiene una única forma de solución, no. Estamos hablando de un problema más abierto, ¿cierto? Que requiere, obviamente, más de una estrategia, la posibilidad de más de una estrategia para poder resolver y comprendiendo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos ahí la evidencia. Viene obviamente la evidencia, yo ya tengo listos en mi lista de cotejos mis criterios y digo, a ver, cumple con el primer criterio, cumple con el segundo criterio, cumple con el tercer criterio. Si cumple con el primer criterio, pues solo con el primer criterio y nada, está en inicio. Si cumple con los dos primeros criterios, estará en proceso, con los 3, seguirá en proceso. Y si cumple con todos los 4 criterios, pues el niño ya estará en logrado, ¿cierto? Y si sobrepasa todo eso, pues ya anda en destacado. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para poder determinar brechas, ¿cierto? Y poder retroalimentar a mis estudiantes. Para eso me sirve, para poder retroalimentar, ¿entienden? Para poder retroalimentar. Entonces, antes de continuar con esto, viene la otra parte, les decía, permítame un momentito, voy a dejar de compartir para poder. Viene la otra parte, dije, juegan 2 competencias acá, ¿no? Juegan 2 competencias y voy a ver un ratito, estábamos acá, un minutito, estamos en experiencia de matemática, a ver, vamos a ver. Evaluación diagnóstica, un momentito para. Entonces, juega la otra, faltaba la otra parte de evaluación diagnóstica. Pero, ¿dónde está la experiencia de matemática? A ver. A ver. Para que vean y poder. Entonces, lo que yo les estoy diciendo, colegas que están aquí en la plataforma y que están también obviamente en el Facebook, es que necesitamos prepararnos, digamos, para este trabajo, ¿cierto? Se nos viene. Entonces, y sobre todo, necesitamos, mis estimados colegas, de entender muy bien, ya, a ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver, acá estamos. A ver, mis estimados colegas, yo les dije que además de la primera evidencia en este trabajo, que era hacer el dibujo y la base de la estructura,
también se tenía otra evidencia, evidencia 2, porque aquí trabajan, se combinan, como quien dice, no solamente capacidades de una misma competencia, se combinan para hacer este trabajo, enfrentar esta situación, se combinan dos competencias. La otra es resolver el problema de cantidad. Dije, ¿por qué? Porque se va a pedir que elaboren la proforma, ¿no? Como ya tengo todos los cálculos arriba de la cantidad de adobes para la estructura y todo lo demás, entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar cómo se tendría que elaborar esa proforma. Entonces esa proforma, considerando cantidades y costos, tiene también 1, 2, 3, 4 criterios, ¿cierto? 4 criterios van a ver ahí. Entonces, traduce cantidades a expresiones numéricas, que es la primera capacidad. Aquí está su criterio. ¿Qué le estoy pidiendo? Establece relaciones entre datos, ¿ya? Como las dimensiones de la base y la estructura de la cocina y determina la cantidad de adobes que se van a utilizar. Para comunicar su comprensión, expresa con lenguaje numérico su comprensión sobre las propiedades de las operaciones con enteros y expresiones decimales. Para usa estrategias de estimación y cálculo, selecciona estrategias de cálculo para realizar operaciones con números enteros y decimales para determinar el costo total de los adobes en ambas ferreterías y los compara para elaborar la proforma según la condición de la situación. Y finalmente, argumenta afirmaciones sobre los números y las operaciones, tenemos este criterio. Justifica la validez de sus procedimientos considerando las propiedades de las operaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, les dije las evidencias, vamos a verla acá, ya les mostré, vinieron las evidencias de la primera, estas son las evidencias de la segunda, ¿no? La proforma, acá está. Al resultado del plano de la estructura, se hacen los cálculos y se termina diciendo, a ver, ahí está la ferretería, la Poderosa, y la ferretería Amanecer, punto, entonces, como dice, se recomienda comprar después en la ferretería La Poderosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, colegas, amigos míos, en este trabajo que se está haciendo el 2021, y como lo dije al inicio de la exposición, ¿cierto? Obedece a un trabajo, digamos, que tiene que ver mucho con el desarrollo de las competencias que estamos pretendiendo lograr sí o sí, y que prácticamente, mis estimados colegas, se resume en esta gráfica que vuelvo a insistir, que ahora quizás al momento que lo presenté no se entendió mucho, pero lo que sí quiero que quede claro en esta noche es el tema de que este trabajo en las experiencias integradas, como ya lo vieron, ¿cierto? A razón de la experiencia del año 2020, que era semanal y que se comenzó a ahora la propuesta está mejorada, obviamente, y que tenemos que como matemáticos conocerla para poder integrar nuestro aporte, nuestro trabajo para la toma de decisiones, porque sabemos que ese es uno de los, digamos, de los sueños que se tienen en el marco del currículo nacional, que la matemática le sirva para el niño, para que interprete la realidad y para que tome decisiones a partir de conocimientos matemáticos, para eso, no solamente para que ingrese a la universidad, ¿cierto? No solo para eso debe servir, sino ahora, a raíz de la pandemia también ya nos hemos dado cuenta que necesitamos una matemática más funcional, más realista, ¿cierto? Y por lo tanto, eso es lo que se está planteando ahora, ¿cierto? En la educación básica, obviamente, y sobre eso se te va a evaluar, pues, ese es el tema. Estas son las reglas de juego, digamos, que hay ahorita en el marco de la implementación del currículo nacional a través de la estrategia Aprende en Casa. Entonces ahora tú ya entiendes de que si tengo una evidencia de aprendizaje que es la estructura de Adobe y todo lo demás, responde a la situación significativa. ¿Cuál era? La cocina mejorada, ¿cierto? Buscamos que las familias en esa comunidad tengan cocinas mejoradas para que ya no sufran mucho pues, de infecciones respiratorias por el humo y todas esas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? Es una situación significativa. El costo, el costeo para la compra va a ser en el marco de los materiales que se van a usar para esa cocina mejorada, que es la situación significativa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Cuando hemos visto ahí la evidencia, que es la estructura de la base, por un lado, el dibujo de la estructura de la base, y por otro lado la proforma, obviamente está en el marco del enfoque, si se dan cuenta, ¿cierto? Está en el marco del enfoque del área.
porque no es un simple ejercicio aislado así, sino que está conectado uno tras de otro. O sea, cada procedimiento, cada operación que se hace ayuda a la otra, depende para la toma de decisiones de la otra, ¿cierto? Entonces, no hablamos de ejercicios aislados que hazme 20 ejercicios, ¿no? De así, del mismo asunto, sino que cómo se van apilando las operaciones y la toma de decisiones de tal manera que finalmente se mueven en el marco del enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿correcto? El enfoque transversal acá, sí, quizás falta especificar un poquito más, pero se entiende que ahí el enfoque ambiental es el que está quizás jugando a favor, digamos, de esto, porque queremos cuidar el ambiente, por el humo y todas esas cosas, pero también quizás podríamos decir orientación al bien común, quizás, ¿no? Por el valor de la solidaridad que se está viendo, ¿no? Queremos que con ese modelo todas las familias se les haga su cocina mejorada, ¿cierto? Pero también lo fundamental de esta actividad, de esto que hemos visto de la cocina mejorada, es que el estudiante desarrolle competencias a partir de la combinación de capacidades, ¿cierto? ¿Qué hemos visto ahí? ¿Se dan cuenta? Cuando ha hecho el dibujo de la estructura de la base, ¿qué queríamos? Que modele objetos y sus transformaciones, queríamos que comunique su comprensión sobre las formas geométricas, queremos que use estrategias para medir y orientarse en el espacio, queremos que argumente afirmaciones sobre las formas geométricas, ¿cierto? Por otro lado, queríamos que traduzca cantidades de expresiones numéricas en el costeo, en la proforma, que comunique su comprensión sobre los números y las operaciones, que use estrategias de estimación y cálculo y que argumente afirmaciones sobre los números y las operaciones. Eso es lo que queremos finalmente que vaya desarrollando. Pero también nos hemos asegurado que esto era para primer grado de secundaria, máximo segundo, ¿no? Por eso que en realidad está dosificado de acuerdo al estándar en el conjunto de los números enteros, ¿cierto? Si se han dado cuenta ahí. Y los desempeños obviamente hablan de que es para niños de primer grado de secundaria. Entonces, ¿está cumpliendo con todos los propósitos? Sí. ¿Cumple con la situación significativa? También es evidencia. Y sobre todo, los criterios que estamos usando para evaluar esa experiencia de aprendizaje, pregunto a la sala, esos criterios, ¿cierto? Son criterios claros y precisos, me van a permitir realmente evaluar el desarrollo de la competencia. Claro que sí, porque están formulados, tal como lo dice la 094, a partir de los estándares y sus desempeños y consideran todas las capacidades de la competencia, ¿cierto? O sea, al menos uno por capacidad. Y tenemos una mirada global de la competencia, ¿cierto? Al tener un criterio por cada capacidad. Entonces, cumple con el requisito principal. Los criterios que están formulados sí me permiten hacer un buen análisis de la evidencia. Entonces, ya, analizo la evidencia, ¿correcto? Sí, analizo la evidencia. Y determino, este niño está en inicio, está en proceso, está logrado. Sí, pero no me quedo ahí simplemente. Yo digo, no, pues acá si está en inicio, si está en proceso, le está faltando algo. Ya, si está en logrado, está bien. Logró el propósito. Pero si está en inicio, está en proceso, hay una brecha que cerrar. Y esa brecha que cerrar se le tiene que hacer con buenas retroalimentaciones. Y ahí estaríamos en la otra parte de la evaluación formativa, que es evaluación para el aprendizaje. Porque mientras solo determinamos nivel de logro y no hacemos nada, y nos quedamos allá, estás en inicio, estás en proceso, simplemente estamos haciendo evaluación del aprendizaje, que se hace al inicio de cada periodo y sobre todo al final de cada periodo o bimestre, trimestre, para poner nota en el CIAGI, eso lo sabemos todos. Pero hablar de evaluación para el aprendizaje es hablar, obviamente, de lo que hacemos permanentemente en cada actividad, ¿cierto? Al determinar esa brecha y ver cómo la íbamos cerrando, ¿cierto? Eso es justamente lo que tenemos que lograr. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, mis estimados colegas, juega para este examen de ascenso y examen de nombramiento. Todos estos temas tenemos que desarrollarlos, obviamente, a profundidad, competencia por competencia, ¿cierto? Tenemos que irlos ya un poco haciendo manejo disciplinar también, ¿cierto? Con esto prácticamente engloba todo el desarrollo de las 4 competencias y las 4 capacidades por cada competencia. Entonces, a partir de ahí, yo digo, sí, pues necesito prepararme
pero necesito no solamente manejo disciplinar, ejercicios puramente matemáticos, ¿cierto? Sino que necesito, sobre todo, cómo en cada problema que voy enfrentando, que voy desarrollando, yo manejo conceptos como demanda cognitiva, manejo conceptos como, dije, conflicto cognitivo, manejo la estructura de un problema, saberes previos, evidencias, criterios, retroalimentación y todo lo que vemos aquí en la lámina y lo que ya sabemos que nos toman también de acuerdo a las experiencias pasadas, ¿cierto? Pertinencia, propósitos, ¿cómo le llamamos en matemática? Cuando estamos iniciando, ¿no es cierto? En algún concepto, cuando estamos consolidando. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, mis estimados colegas, para efectos de que nos vaya bien en este examen de ascenso y nombramiento. Entonces, conclusiones finales de esta noche. Nuestra razón de ser de nuestra área de matemática está aquí. Son la movilización, la combinación de las capacidades de cada competencia. Esa es nuestra chamba, maestros y maestras. Para eso estamos haciendo ese trabajo con enseñanza matemática realista, ¿cierto? Para eso estamos haciendo ese trabajo de trabajar con situaciones didácticas significativas. Para eso estamos haciendo ese trabajo de resolver problemas con los estudiantes, hacerlos resolutivos, resolviendo cada vez más y más problemas. Porque estamos obteniendo todo este trabajo de los matemáticos en la propuesta de Alan Turing, ¿no? En la propuesta de Hans Freudenthal, en la propuesta de Guy Brussieu, que son algunos que los invito a que busquen material, obviamente que puedan leer sobre ellos también, cuando plantean prácticamente, ¿cierto?, que el docente, por ejemplo, en situaciones didácticas, y cierro con esto, tiene que plantear actividades intencionadas que recrean una actividad matemática donde el modelo se centra en la producción de conocimientos matemáticos, la cual implica obviamente validarlos a través de las secuencias didácticas. Cuando se plantea lo de matemática realista, lo que se quiere es que se exprese diversas situaciones que se dan en contextos, obviamente, ya lo dijimos, los cuales se definen como espacios de actuación que manifiestan códigos, creencias y prácticas socioculturales, las cuales pueden ser representadas en modelos matemáticos. Establecer el mayor número de conexiones de eso que enseñamos con la realidad. Ahí va a estar el mejor aprendizaje de la matemática. Y finalmente, trabajar planteando problemas, ¿cierto? Porque de alguna manera es la que nos va a llevar, digamos, a que nuestros estudiantes constantemente estén formulando preguntas, identificando conjeturas o relaciones, que busquen varias maneras de sustentarlas, en otras palabras, que usen la didáctica de la matemática para trabajar. O sea, se familiaricen, comprendan el problema, que busquen estrategias, que hagan diversas representaciones, que nuestros estudiantes prácticamente reflexionen y formalicen y que finalmente sean capaces de plantear o crear nuevas situaciones. De eso se trata, mis estimados colegas, este curso, este estudio de la matemática, de su didáctica, y que obviamente nos tiene que servir para mejorar nuestra práctica pedagógica, pero sobre todo nos tiene que servir para aprobar este examen de ascenso o de nombramiento. Tanto mis estimados colegas, los que estuvieron por el Face, invitados a sumarse a este equipo, ¿no?, ganador, que estamos obviamente preparándonos para esta gran meta, ver nuestro nombre que aparece en la lista de los que aprueben obviamente el examen de ascenso o de nombramiento. Hasta aquí nomás, sí. Así que de mi parte, gracias. De mi parte, servidor de ustedes, estoy a su disposición para poder trabajar, seguir trabajando obviamente este curso de didáctica. Así que muy, pero muy buenas noches, ¿cierto? Y permiso.